para vamos a también se de los D. Entonces, así como disemina o los que tienen de valor como gnosis así y la imagen anemia, las con los costos ajá, hemolítica, muy bien. Para comer, no se la de las porque le ocurre generar unas anticuerpos que destruyen los glóbulos. No sé, se dará su estatus, que la cosa es que no se sabe con certeza por qué motivo el cuerpo comienza a producir anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos. Y como ven acá, pues, miren, acá en las anemias hemolíticas, el sistema inmune entra, se cruza y ¡pum!, comienza a darle duro a los glóbulos rojos, ¿no? Y eso que no va a generar hemólisis. Y eso que va a generar anemia, cuadros de anemia. Bien. Como mencionamos acá, hay producción de autoanticuerpos. Habitualmente son IgG, pero también pueden ser IgM, IgM, y además hay otro elemento, hay un tercer elemento que participa en la hemólisis. ¿Cuál es? Complemento, así es. Entonces, va a haber producción de autoanticuerpos o también puede haber activación de complemento. Cualquiera de esos dos mecanismos va a generar lo mismo, hemólisis, destrucción masiva de los glóbulos rojos. Y si son autoanticuerpos, por lo general son IgG. Y menos frecuente IgM y rara vez IgA. Pero por lo general son IgG. Si por A o B les preguntan cuál es el anticuerpo que está más relacionado con la aparición de las anemias hemolíticas autoinmunes, esa es la IgG, pero no es la única. Puede también haber IgM, IgA y eventualmente también complemento que va a contribuir a la destrucción de los glóbulos rojos. Dato muy importante, puede cursar ya sea como entidad crónica asintomática o como enfermedad rápidamente fatal. Puede que a la consulta venga un paciente de 25 años que está pálido y cansado y le hacen estudios, ictérico. Le hacen estudios y le encuentran una hemoglobina de 9.5 con bilirrubinas elevadas a predominio indirecto. Pero está estable. O sea, dentro de todo está tranquilo, está oligosintomático. Como puede ser también que de un momento a otro, un paciente joven de 20 años, de un momento a otro desarrolla cansancio, debilidad, mareo de 2-3 días de evolución, va a la emergencia y le encuentran 5 de hemoglobina, con bilirrubinas volando y toda ictérica la paciente, ¿no? Esas dos formas, bajo esas dos formas, puede presentarse la anemia hemolítica, como una hemólisis crónica de larga data, con pocos o escasos síntomas, o como una crisis aguda, brusca, con síntomas
bastante ominosos, bastante floridos. ¿Bien? Y muchos casos están relacionados con otras enfermedades. Cuando ustedes evalúen o encuentran un paciente con anemia hemolítica autoinmune y determinen que es una anemia hemolítica autoinmune, busquen una enfermedad de fondo, porque la mitad de esos casos existe una enfermedad de fondo. Tengan en cuenta eso. E incluso la anemia hemolítica puede preceder a la enfermedad de fondo por semanas, meses e incluso años. Entonces, cuando ustedes identifiquen un paciente, nuevamente, cuando ustedes identifiquen un paciente con anemia hemolítica autoinmune y está confirmada que es una anemia hemolítica autoinmune, busquen una enfermedad de fondo. Si no la han encontrado, posiblemente en un par de semanas, meses o años, va a aparecer la enfermedad de fondo. Y eso lo hemos visto acá. Hemos visto una o dos ocasiones de pacientes que han presentado anemias hemolíticas y que en el tiempo han hecho otras enfermedades de fondo, como por ejemplo neoplasias. Bien. Entonces aquí tenemos nuestro glóbulo rojo que ¡pah! Destruido, ¿no? De un momento a otro. Clasificación. Hay dos formas de clasificar a las anemias hemolíticas autoinmunes, de acuerdo a la temperatura en la cual se activan los anticuerpos y de acuerdo a si está asociado o no a las enfermedades. En el primer caso, de acuerdo a la temperatura en la cual reaccionan estos anticuerpos, vamos a encontrar, a high por anticuerpos calientes y a high por anticuerpos fríos. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? Entonces, una forma de clasificar según la temperatura en la cual reaccionan los anticuerpos es a high por anticuerpos calientes o a high por anticuerpos fríos. De cajón, ¿cuál es el más frecuente de los dos? ¿Anticuerpo caliente o anticuerpo frío? Caliente. 70% de los pacientes con AJAI que van a ustedes ver es por anticuerpos calientes. El 30% restante es anticuerpos fríos. Y de acuerdo a la etiología, pueden ser primarios o secundarios. Primario, si es que no encuentran una enfermedad de fondo. Por más estudio que le hagan, no encuentran otra enfermedad. Secundario, si durante el estudio encuentran una enfermedad de fondo. ¿Qué enfermedades, por ejemplo? Lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, leucemias, linfomas, etcétera, etcétera. En ese contexto pueden aparecer las anemias hemolíticas secundarias. Dato importante, las anemias hemolíticas primarias son más frecuentes en mujeres. Las anemias hemolíticas secundarias son más frecuentes en varones. Por tanto, si tienen una mujer joven con anemia hemolítica, probablemente sea primaria. Pero si tienen un varón con anemia hemolítica, probablemente sea secundaria. Ese es el problema. Nuevamente, el varón es pagapato. Muy bien. Ya hemos mencionado, ¿no? Por anticuerpos calientes. Como mencionamos, puede ser primario idiopático o puede ser secundario. Repetimos, primario es que no hay ninguna enfermedad de fondo o no se identifica una enfermedad de fondo. Secundarios, ¿a qué enfermedades? Ya mencionamos. Lupus, artritis reumatoide, colitis ulcerativa, hepatitis crónica activa. En este contexto de pacientes con lupus, con artritis reumatoide, con colitis ulcerativa o con hepatitis crónica, pueden desarrollar anemia hemolítica. O la anemia hemolítica puede anteceder a estas enfermedades. ¿Correcto? Leucemia linfocítico crónica y linfomas también pueden ir de la mano con anemias hemolíticas e infecciones virales, que es más frecuente en niños que en adultos. Y por otro lado vamos a tener los anticuerpos fríos, que también pueden ser primarios y secundarios. Pero vamos a hablar con más detalle en las siguientes diapositivas, para no marearlos demasiado. Bueno, ¿por qué se les llama anticuerpos calientes y anticuerpos fríos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se denomina a high por anticuerpos calientes y a high por anticuerpos fríos? A ver. No. Para ser más exactos, depende de a qué temperatura se activen los anticuerpos. A ver, algo simple y sencillo, para poder entenderlo mejor. Aprovechando aquel dibujo del glóbulo rojo que tenemos. A ver, este es un glóbulo rojo, muy grande. Vamos a dibujar un glóbulo rojo por acá. Tenemos un glóbulo rojo por aquí, otro glóbulo rojo por acá, parece un huesito. Otro glóbulo rojo por aquí. Bueno, no dibujo muy bien, pero es para darles una idea.
el cuerpo comienza a producir anticuerpos. Anticuerpo por aquí, anticuerpo por acá, anticuerpo por acá, y comienzan a unirse. Pregunta, ¿estos anticuerpos de por sí generan la destrucción del glóbulo rojo o qué es lo que hacen? Correcto, y con ellos adheridos viajan hacia las sinusoides esplénicos y lo destruyen. De por sí los inmunoglobulinas no van a destruir, o sea, no tienen la función de adherirse y destruirlo, no. Lo que van a hacer es viajar junto con él hacia los capilares esplénicos, y los capilares esplénicos se van a destruir, ¿correcto? Muy bien. Para que estos anticuerpos se unan hacia el glóbulo rojo, depende de una determinada temperatura. Entonces, los anticuerpos, los AHAI por anticuerpos calientes, son aquellos en los cuales los anticuerpos se unen al glóbulo rojo a temperatura ambiental, 35 o 37 grados, temperatura corporal. Mientras que los AHAI por anticuerpos fríos son aquellos en los cuales los anticuerpos, valga la redundancia, se unen al glóbulo rojo con temperaturas por debajo de 30 grados. Solamente en esas circunstancias. Por eso es que los AHAI por anticuerpos fríos, por lo general, se manifiestan clínicamente en esta época del año, en invierno, o cuando el paciente viaja a zonas frías. Es lo típico y característico. El paciente en el verano está tranquilo, llega el invierno o viaja a una zona muy fría y comienza a hacer el fenómeno de hemólisis. ¿Por qué? Porque los anticuerpos se unen a los glóbulos rojos dependiendo de la temperatura corporal. Los anticuerpos calientes reaccionan con los glóbulos rojos a temperatura normal, 35 a 37 grados. Los anticuerpos fríos reaccionan o se unen a los glóbulos rojos con temperaturas por debajo de 32 o 30 grados. Y en esta tablita también hacen esa observación o ese dato. Observen acá lo que se menciona, ¿no? La actividad óptima es por encima de 32 grados para los AHAI por anticuerpos calientes y la reactividad óptima de los AHAI por anticuerpos fríos es por debajo de 30 grados. Los AHAI por anticuerpo caliente habitualmente son IgG positivo, mientras que los AHAI por anticuerpos fríos habitualmente son IgM. Esa es una gran diferencia entre ellos. Mencionamos que lo más frecuente es la IgG, también hay IgM. La IgG es la que generalmente está vinculado a los AHAI por anticuerpos calientes, mientras que la IgM es la que está más vinculada con los AHAI por anticuerpos fríos. Ahora, ¿los AHAI por anticuerpos calientes pueden estar acompañados por complementos? Sí. ¿Cuál es el complemento que suele acompañarlos? CD3. Ese es el complemento que suele acompañar a los anticuerpos, a los AHAI por anticuerpos calientes. Pero puede que el AHAI con anticuerpos calientes esté con IgG solito, para no marearse, más fácil. Son tres elementos, ¿no? IgG, C3D complemento e IgM. Los AHAI por anticuerpos calientes pueden tener solamente pura IgG. O puede tener IgG más C3D. Puede ir solitos el IgG o puede estar acompañado IgG más complemento activado. En cambio, en lo que es anticuerpos fríos, están los dos al mismo tiempo. AHAI por anticuerpos fríos. Eso es muy importante, porque eso puede también orientarnos en cuanto a la terapéutica. Repetimos, los AHAI por anticuerpos calientes pueden tener IgG solo o IgG más C3D. En cambio, los AHAI por anticuerpos fríos tienen IgM más complemento. ¿Correcto? ¿Se entendió esa parte? Muy bien. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar en cuanto al tratamiento. Vamos a ver que muchos de los pacientes con AHAI por anticuerpos calientes responden bien a corticoterapia. Pero ¿qué pasa si el paciente con AHAI por anticuerpos calientes no responde a corticoterapia?
¿Por qué no respondería corticoterapia? Y lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Bien, los AHAI por anticuerpos calientes, más frecuente en adultos, puede aparecer en cualquier edad. Idiopático, más frecuente en mujeres. Inicio insidioso con síntomas de anemia, ¿no? Ya hemos señalado que pueden aparecer como anemias crónicas estables o de pronto presentarse como crisis agudas, crisis de anemia severa o crisis hemolíticas, ¿no? Como mencionábamos, la enfermedad de fondo en casos de AHAI secundario puede manifestarse meses e incluso años después. Si diagnostican a un paciente con AHAI, busquen la enfermedad de fondo. No la encuentren en ese momento, háganle seguimiento, porque probablemente va a aparecer en el tiempo. Más aún, si es varón o mujer. Varón. Más si es varón. Recuerden que la AHAI secundaria es más frecuente en varones que en mujeres. Y en personas jóvenes y niños puede ser súbito, secundaria infecciones. Muy bien. ¿Qué es lo frecuente en ellos? La esplenomegalia. Todos ellos tienen esplenomegalia. ¿Por qué? ¿Por qué los pacientes con AHAI tienen esplenomegalia? Claro, porque es una hemólisis extravascular. Recordemos, repetimos. La inmunoglobulina IgG, IgM del complemento se une al glóbulo rojo, pero no induce su destrucción. No lo destruye de inmediato. Lo acompaña todo el recorrido hasta que llega al vaso, y una vez lleguen al vaso, ahí recién se produce la destrucción. Por tanto, ¿es una hemólisis intra o extravascular? Es extravascular, y por tanto va a ir de la mano con esplenomegalia. En este caso, los AHAI van a ir con esplenomegalia. Así como la esferocitosis iba con esplenomegalia, también los AHAI van a ir con esplenomegalia, ¿correcto? Y si el paciente eventualmente le encuentran adenomegalias, por ahí es el diagnóstico de algún proceso linfoproliferativo que puede ser el inductor o el precursor de la AHAI. Muy bien. Lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Los AHAI o la anemia hemolítica por AHAI, todas las hemólisis tienen aumento de reticulocitos, anemia severa, puede haber disminución de aptoglobina, disminución de folato sérico, aumento de bilirrubinas con predominio indirecto y eventualmente DHL elevado. Y aquí hay un dato muy importante, test de Coombs. ¿Qué cosa busca el test de Coombs exactamente? ¿O en qué consiste el test de Coombs? ¿Cómo? Correcto. Exactamente, el test de Coombs o test directo de antiglobulina, DAT en inglés, lo que hace es, tomas la muestra de sangre del paciente y esa muestra de sangre contiene glóbulos rojos o contiene inmunoglobulinas unidas al glóbulo rojo. Tu muestra o el medio al cual lo vas a someter es anticuerpo dirigido contra el anticuerpo humano. Esto es lo que busca. Esto es lo que anda buscando. No busca el glóbulo rojo, busca al anticuerpo que está unido al glóbulo rojo. Entonces, si esta reacción es positiva, quiere decir que hay anticuerpos adheridos al glóbulo rojo. Lo que hacemos es someter un anticuerpo contra otro anticuerpo para identificar de esa manera el anticuerpo que está unido al glóbulo rojo. Si es positivo, eso definitivamente en el contexto adecuado nos indica que estamos frente a anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Ojo, que la prueba de Coombs directo es para el diagnóstico de AHAI por anticuerpos calientes, no tiene validez para AHAI por anticuerpos fríos. Pero esta es la más frecuente que vamos a ver. 70-80% de los AHAI son por anticuerpos calientes, ¿correcto? Y por tanto, el test de Coombs va a ser positivo en todos los casos. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Una vez que tenemos identificado al paciente con anemia hemolítica, que tiene bilirrubinas elevadas, DHL elevada, aptoglobina disminuida, está ictérico, reticulocitos elevados, y además de ello tiene un Coombs positivo, ese definitivamente es un diagnóstico de AHAI. ¿Cuál es el tratamiento entonces más adecuado para estos pacientes? ¿Cuál creen que es? Corticoides, así es. Remisión en el 80% de los casos. El 80% de los casos van a remitir muy bien con corticoides. Dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de prednisona. Y si hay una respuesta adecuada, en 2-3 semanas, ir disminuyendo hasta el mínimo necesario por un periodo de 3 a 6 meses. Es decir, una vez, si por ejemplo, con 80 miligramos de prednisona
obtienen remisión de la hemólisis, a la segunda o tercera semana lo bajan, 70, 60, y buscan la dosis mínima, la dosis más pequeña con la cual el paciente evita hacer hemólisis, ¿correcto? Y lo mantienen por un periodo de 3 a 6 meses. ¿Puede haber recaída? Sí, puede haber recaída. Ahora, ¿qué pasa si después de 3 semanas el paciente no responde adecuadamente a la corticoterapia? Le estás dando una buena cantidad de corticoides, pero persiste con las crisis hemolíticas. La segunda línea es rituximab o ciclofosfamida. Rituximab subcutáneo semanal por 3 a 4 semanas o pulso de ciclofosfamida de 1 gramo de 1 a 3 sesiones. Pero la mayoría de las veces, las anemias hemolíticas te van a responder muy bien con corticoides. Pocas veces vas a necesitar llegar a la segunda línea, como son el rituximab o la ciclofosfamida, ¿correcto? Y la tercera línea, si es que no responde tampoco a rituximab o ciclofosfamida, se va a esplenectomía. Entonces, es en este orden. La primera línea de tratamiento, corticoide. No responde adecuadamente, que será el 15 a 20% de los casos, se pasa a rituximab o ciclofosfamida, uno de los dos. Idealmente rituximab. No responde a pesar de rituximab o ciclofosfamida, la tercera línea de tratamiento es esplenectomía. Ahora, los AHAI por anticuerpos fríos, y aquí es donde a veces puede haber confusiones. En primer lugar, que son menos frecuentes. No es tan frecuente ver este grupo de patologías. Y aquí tenemos dos entidades en particular, la enfermedad por aglutininas frías y la hemoglobinuria paroxística fría, conocida también como A-frigore. Para comenzar, todas ellas aparecen cuando el paciente se somete a bajas temperaturas o cuando estamos en una época donde la temperatura desciende, como es en la actualidad el invierno en Lima, ¿no? La primera entidad es la enfermedad por aglutininas frías, que se ve en adultos por encima de 50 años y que suele ser secundaria a linfomas, leucemia linfocítica crónica, macroglobulinemia de Waldenström, etc. A diferencia de las anemias hemolíticas de los AHAI por anticuerpos calientes, estos se caracterizan por, se acabó la pila de esto creo, por presentar hemólisis intravascular. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Un ratito. Yo tengo otro puntero, creo. Su puntero creo que será... Bien, perdón. A diferencia de los AHAI por anticuerpos calientes, donde se produce hemólisis extravascular, en los AHAI por anticuerpos fríos se produce episodios de hemólisis intravascular. ¿Ya? Cuando se someten a climas fríos. O pueden presentarse como una hemólisis crónica compensada. ¿Qué es lo característico? Por presentarse un fenómeno de hemólisis intravascular, se ha producido obstrucción de la microcirculación. ¿Qué pasa si el glóbulo rojo se destruye dentro de la sangre? Libera esquistocitos, libera fragmentos, ¿no? ¿Qué pasa si estos fragmentos llegan hacia los capilares? Los van a obstruir, así es. Por tanto, estos pacientes van a desarrollar acrocianosis, Raynaud o gangrena periférica. ¿Cómo es este caso? Este es un caso extraído, un caso clínico encontrado en internet, en el cual corresponde a un adulto mayor que desarrolló anemia hemolítica, pero al mismo tiempo también podemos observar acrocianosis y necrosis de ortejos de ambas manos y de ambos pies. En este caso corresponde a una enfermedad por aglutininas frías, ¿correcto? Que es un tipo de anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Así que si ustedes observan un paciente con anemia hemolítica, con todas las características de una anemia hemolítica, y eventualmente observan que está haciendo necrosis, acrocianosis o necrosis de pulpejo de las manos o de los pies o de zonas distales, probablemente estemos frente a una enfermedad por aglutininas frías. En este caso la hemólisis intravascular. Es decir, en este caso la destrucción se produce fuera del vaso sanguíneo. El anticuerpo IgM y el complemento llaman a los macrófagos y se produce la destrucción fuera de los vasos sanguíneos. A diferencia de la anemia de las AHAI por anticuerpo caliente, en el cual ellos viajan tranquilitos hasta el vaso y es recién ahí donde se destruyen. En el caso de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, la hemólisis se produce fuera de vaso, en territorio intravascular, y eso puede dar lugar a la aparición de zonas de acrocianosis e incluso, en el peor de los casos, de necrosis. Para mayores datos pueden revisar este caso clínico en el cual he adjuntado la dirección
para que puedan revisar con detenimiento este caso. Este es un reporte de caso. En este caso, o bueno, valga la redundancia, para esta situación en particular, lo que se hace es un dosaje de aglutininas frías. No es el test de Coombs, porque acá el test de Coombs va a salir negativo. Ese es un problema, porque si tenemos anemias de características hemolíticas, pero te sale un Coombs negativo, es posible que estemos frente a un high por anticuerpos fríos. En este caso, lo que tú solicitas es un dosaje de aglutininas frías. No le pides Coombs. Lo que le pides es dosaje de aglutininas frías, que lo que hace es buscar IgM. Recuerden que la IgM es la que está relacionada con los high por anticuerpos fríos, mientras que la IgG es la que está relacionada con las high por anticuerpos calientes. La hemoglobina paroxística fría. Es bien particular también esta enfermedad. Idiopático, esta es más de niños. Secundaria a enfermedades como parotiditis, sarampión e influenza, ¿correcto? Esta es mucho más frecuente en niños que en adultos. Niños que de pronto hacen hemólisis cuando son expuestos al frío. Y en este caso, lo que se hace es, para el diagnóstico se aplica el test de Donald-Landsteiner. ¿Alguien sabe qué consiste eso? Ya, en términos simples, se toma una muestra de sangre del paciente y a temperatura normal no va a reaccionar. Pero esa misma muestra, ustedes le bajan la temperatura a 4 o 3 grados y en ese momento comienza la precipitación. Es decir, enfrían la muestra y en ese momento comienza a reaccionar. Y después vuelven a calentar la muestra y se detiene todo el proceso. Ese es el test de Donald-Landsteiner, que es específicamente para el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística fría. Exclusivamente es para eso. Si alguna vez les preguntan cómo se diagnostica la hemoglobinuria paroxística fría, a través del test de Donald-Landsteiner. No es test de Coombs, no es dosaje de aglutininas frías, no. Aquí es específicamente test de Donald-Landsteiner. Repetimos, toma la muestra de sangre del paciente, en condiciones normales no reacciona. Esa misma muestra la congelas o baja la temperatura a 4 grados, reacciona. Sube la temperatura nuevamente a 30 grados y se detiene el proceso. Ese es el test de Donald-Landsteiner, que es el diagnóstico para hemoglobinuria paroxística fría. ¿Bien? Terapéutica. A diferencia de los high por anticuerpos calientes, los high por anticuerpos fríos no responden a corticoterapia. Eso es lo problemático de ellos. La mayoría de los AJAIs son por anticuerpos calientes. Por tanto, la mayoría de los AJAIs te van a responder bien a corticoides. Pero tenemos problemas con los AJAI por anticuerpos fríos, porque ellos no responden bien a corticoterapia. Ese es el problema de ellos. Son menos frecuentes, pero son más fregados de manejar. No te responden adecuadamente a corticoides. En este caso, lo que se requiere es plasmaféresis. ¿Entienden lo que significa plasmaféresis? ¿Para qué sirve la plasmaféresis? Correcto. En términos simples, si podemos utilizar el término, es como lavar la sangre. Lo que haces es simplemente retirar la sangre, hacer un sistema en el cual extraes los anticuerpos que van a generar la destrucción de los glóbulos rojos. Lo retiras mejor de la sangre y el glóbulo rojo persiste por más tiempo. Ese es en términos simples la plasmaféresis. Rituximab puede ser una opción en estos pacientes. Recuerden entonces que si tienen un paciente con anemia hemolítica que no responde adecuadamente a corticoides, una posibilidad es que sea una high por anticuerpos fríos. Pero a veces resulta un poco difícil diagnosticar este tipo de pacientes. Tomen en cuenta sobre todo en qué momento aparece la hemólisis. Si el paciente nota o ustedes han observado que la hemólisis se presenta cuando desciende la temperatura o el paciente ha ido a una zona fría, probablemente se trate de una high por anticuerpos fríos. Y bueno, ya para cerrar rápidamente esto, el último acápite es hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es una patología bien particular. Está también dentro de las anemias hemolíticas secundarias. ¿Por qué? Porque estos pacientes desarrollan esta enfermedad con el paso del tiempo. No nacen con este problema, se desarrolla con el paso del tiempo. Desorden adquirido de las células madres hematopoyéticas, caracterizado por falla medular, más anemia hemolítica, más trombosis venosa recurrente. Este es un dato muy importante. Ustedes tienen un paciente con anemia hemolítica, pero que también hace trombosis, tengan cuidado porque posiblemente está enfrente a una hemoglobinuria paroxística nocturna.
que suele aparecer entre la tercera y la quinta década de vida. Y aquí predomina ligeramente en las mujeres, ¿correcto? Entonces, repetimos. Si ustedes tienen un paciente con anemia hemolítica, pero al mismo tiempo tiene trombosis y está en este rango de edad de tercera a quinta década entre los 30 y 50 años, probablemente esté enfrente a una hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Cuál es la base fisiopatológica? Una mutación espontánea del gen PIGA. Entonces, cuando hay mutación de este gen, los eritrocitos son susceptibles a los complementos. Es decir, este gen, PIGA, genera un protoglicano que estabiliza la membrana. Se unen los complementos, pero el glóbulo rojo se mantiene estable. Pero cuando hay una mutación de este gen, entonces ya no se produce esta proteína especial. Así entonces se van a unir los complementos, pero van a generar inestabilidad en la membrana celular y van a terminar destruyéndose rápidamente estos glóbulos rojos. Y como se menciona acá, este es un desorden adquirido, es una mutación espontánea. El paciente puede que nazca tranquilo, sin mayores problemas, pero con el paso del tiempo desarrolla esta mutación y pasada la segunda, tercera década de vida, recién aparece el fenómeno de hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Cuál es la característica? El patrón clásico de la hemoglobinuria paroxística nocturna es hemólisis intravascular, ojo, más hemoglobinuria que ocurren durante la noche. ¿Por qué? ¿Por qué estas hemólisis se producen en la noche? Esa es la particularidad. El paciente despierta a la mañana siguiente, va al baño y orina oscuro. ¿Cómo influye? ¿Cómo puede influir? La respuesta es sencilla. Lo que pasa es que durante la noche el pH sanguíneo baja. Cuando estamos durmiendo, nuestro pH sanguíneo baja ligeramente. Con esa pequeña bajada de pH sanguíneo se activa el complemento. Y el complemento es un glóbulo rojo. En condiciones normales no pasa nada, pero en pacientes con defectos genéticos, en este caso de las estructuras de la membrana celular, se destruyen rápidamente. Y como esto se produce durante la noche, es por ese motivo que la hemoglobinuria se produce durante la noche, la molécula de hemoglobina se libera, se va hacia el riñón y comienza a salir bajo la forma de hemoglobinuria, pero bajo la forma de una orina oscura, que no es propiamente coluria, por si acaso. Lo característico es que el paciente al día siguiente se despierta y está la orina oscura, pero pasan las horas y la orina se aclara. Eso es un dato bien característico. Puede que el paciente venga a la consulta o a la emergencia diciendo, ¿sabe qué, doctor? Hoy día amanecí y mi orina estaba oscura, doctor, parecía café, yo me asusté. He tomado bastante agua, pero ahorita ya, con el paso de las horas, mi orina se está haciendo más clara. Y ahora está más clarita ya. Y al día siguiente ocurre lo mismo y el tercer día ocurre lo mismo. Es porque probablemente está haciendo una hemoglobinuria paroxística nocturna. Probablemente. Y la hemólisis es intravascular. Por tanto, estos pacientes no van a tener esplenomegalia. ¿Correcto? A diferencia de los AHAI por anticuerpos calientes. ¿Qué más? Ay, perdón. ¿Qué pasó? Como mencionábamos, la hemoglobinuria es de la primera orina de la mañana que luego se va aclarando. Las hemólisis que pueden producirse durante las infecciones. Durante la menstruación puede que se produzca la hemoglobinuria paroxística nocturna, también conocido como HPN. Durante las transfusiones también se puede desencadenar HPN. La terapia con hierro y las vacunas pueden desencadenar HPN. Puede presentarse también con dolor lumbar, malestar general, aplasia medular. Es un dato muy importante. El HPN puede evolucionar en el tiempo hacia aplasia medular. Eso es muy importante. O incluso puede ser la primera manifestación de una aplasia medular. Es decir, tengo un paciente con diagnóstico de HPN, con el tiempo me puede desarrollar aplasia medular. O de pronto, tengo un paciente que debuta con HPN y cuando hago el estudio resulta que ya tiene de por sí una aplasia medular. ¿Se entiende? Se puede presentar bajo esas dos formas, como entre comillas, el estadio inicial de una anemia aplásica o como la manifestación inicial de una anemia aplásica. ¿Se entiende el concepto?
O sea, quiere decir que si yo tengo un paciente con HPN, puede que sus leucocitos y plaquetas estén bien, pero va a pasar el tiempo y ese paciente en años me va a terminar haciendo anemia plástica. O puede que el paciente de un momento a otro desarrolle HPN, y yo le hago los estudios y resulta que es una anemia plástica diagnosticada en ese momento. Entonces puede ser las dos caras de una moneda en términos simples. Puede ser el inicio del HPN, de un proceso largo que va a terminar en anemia plástica, o puede ser la primera manifestación de una anemia plástica ya establecida. ¿Correcto? Y eso es muy importante. Si tienen la oportunidad de ver pacientes con HPN, van a ver que los doctores de hematología acá lo primero que hacen es estudio para HPN, porque eso es lo primero que hay que diagnosticar en todo paciente diagnosticado con anemia aplástica. Al final, lastimosamente, los pacientes fallecen por este problema, por aplasia medular. Un 10% de pacientes va a fallecer, o mejor dicho, el 10% de los fallecimientos por HPN se deben a aplasia medular. Y bueno, esto lo sacamos también de la red, encontramos un caso, aquí dejo la fuente, miren, esto es un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna. 10 de la mañana, 2 de la tarde está más clarito, 6 de la tarde se pone un poco más oscuro y a las 6 de la mañana del día siguiente está mucho más oscuro, ¿no? Es la secuencia correspondiente a la orina de diferentes horas de un mismo paciente. Vamos viendo que se va aclarando con el paso de las horas, pero al día siguiente, totalmente oscuro. Eso es lo típico, lo característico de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Una orina oscura al amanecer, pero que se va aclarando con el paso de las horas. Y otro, trombosis. Casi la mitad de los pacientes con HPN tienen trombosis. Y específicamente, ¿dónde suelen hacerlo con más frecuencia? En venas suprahepáticas, provocando el famoso síndrome de Budd-Chiari. Entonces repetimos, si ustedes tienen pacientes con hemólisis y además tiene trombosis, por ejemplo, TBP, suprahepáticas, vena subclavia, probablemente estén frente a un HPN, muy probablemente. Estos pacientes, repetimos, pacientes que hacen fenómeno hemolítico más trombosis, probablemente sea un HPN. Hemos visto que hasta el momento ninguna otra hemólisis va de la mano con trombosis, hasta el momento, salvo las microangiopatías trombóticas. Pero hasta el momento, esta es la única anemia hemolítica que se acompaña en la mayoría de los casos de fenómenos trombóticos. Por tanto, repetimos, anemia hemolítica y trombosis, muy sugerente de hemoglobinuria paroxística nocturna. Y también pueden ir con falla renal. Infecciones recurrentes por leucopenia, palidez, ictericia y esplenomegalia van a tener estos pacientes. Muy bien, ¿cuál es nuestro plan de trabajo? Siempre solicitar el estudio de hemograma completo, aspirar de médula ósea, frotis, test de Coombs, va a ser negativo acá, porque acá aquí no hay ningún mecanismo autoinmune, por tanto el Coombs va a ser negativo. Igual como en toda anemia hemolítica, bilirrubina aumentada, bilirrubina indirecta aumentada, aptoglobina disminuida, que hay un error, debe ser aptoglobina disminuida, hierro sérico disminuido, hemoglobina en orina y ¿cómo hacemos el diagnóstico? El test de Ham. Muy sensible, pero poco específico, ¿correcto? El diagnóstico definitivo de hemoglobinuria paroxística lo hacemos con citometría de flujo para identificar los defectos proteicos de las membranas. Con eso hacemos el diagnóstico definitivo de hemoglobinuria paroxística nocturna. Muy bien. Y como dato adicional, acá hay un acrónimo que nos puede orientar para el diagnóstico de HPN, que es CACH. Si tengo un paciente con citopenia, más aplasia medular, más trombosis, Coombs negativo y hemoglobinuria, todo este acrónimo de CACH nos indica o nos sugiere ¿qué cosa? Hemoglobinuria paroxística nocturna. Si por A no cuadra mucho el diagnóstico o tienen elementos sueltos, prueben en juntar todos los problemas. Citopenia, aplasia medular, trombosis, Coombs negativo y hemoglobinuria, todo esto configura hemoglobinuria paroxística nocturna. El tratamiento, esto es más complicado. Anticuerpos monoclonales como eculizumab, ¿correcto? Y alternativamente, el uso de corticoides como prednisona de 6 a 8 semanas y danazol. Y suplementación con hierro y ácido fólico y anticoagulación. Es la única anemia hemolítica
que requiere anticoagulación. Los demás no requieren. Hasta el momento todos han requerido otro tipo de manejos diferentes a la anticoagulación, pero este es el único caso en el cual debemos anticoagular al paciente. ¿Por qué? Por el alto riesgo de fenómenos trombóticos que conlleva la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esto lo hemos sacado, es un algoritmo bien interesante de la Sociedad Chilena de Hematología, donde nos dan las pautas en caso de que estemos frente a una HPN clásica, un HPN con falla medular y un HPN subclínico. ¿Correcto? Y aquí vamos a ver que aparece el tratamiento con eculizumab. Bien, esta es la bibliografía correspondiente de ambas presentaciones para que lo puedan revisar en caso de que quieran profundizar más acerca del tema. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Ok, entonces solamente para recapitular, recuerden que todas las hemólisis comparten cosas en común, ¿no? Como son aumento de reticulocitos, aumento de bilirrubinas a predominio indirecto, aumento de DHL, así como también caída de lactoglobina. Todos comparten esto en particular. Dependiendo de la naturaleza, vamos a tener, por ejemplo, CUMS positivo, CUMS negativo, o vamos a tener anemias hemolíticas con esplenomegalia, anemias hemolíticas sin esplenomegalia, anemias hemolíticas con esquistocitos, anemias hemolíticas sin esquistocitos, dependiendo de si la hemólisis es intra o extravascular. Y recuerden que cuando hablamos de hemólisis adquiridas o secundarias, a la cabeza la más conocida de todas es la anemia hemolítica autoinmune, la cual debemos buscar, pero no debemos dejar de lado otras causas de anemia hemolítica. ¿Y por qué les digo esto? Porque un par de veces aquí en este hospital han diagnosticado anemias hemolíticas autoinmunes o se han apurado con el diagnóstico, pero resulta que son CUMS negativos. Y cuando se hace un estudio, resulta que es deficiencia de una vitamina. ¿Cuál? ¿Qué deficiencia vitamínica puede generar hemólisis? Hay una deficiencia vitamínica que puede dar hemólisis, que puede emular toda una anemia hemolítica. ¿Cuál es? Ya han hecho la clase de anemia por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Esa es. La anemia por deficiencia de vitamina B12 te puede dar todo un cuadro clínico de hemólisis, todito. Te va a dar bilirrubinas elevadas, te va a dar reticulocitos elevados, te va a dar aptoglobina disminuida, pero el detalle está en que es un CUMS negativo y hay otra particularidad. Todos estos hemólisis, todas estas anemias hemolíticas, por lo general son anemias normocíticas, normocrómicas o microcíticas hipocrómicas, eventualmente. Pero la anemia por deficiencia de vitamina 12 es macrocítica. Por tanto, si ustedes tienen una anemia hemolítica, pero macrocítica, piensen en la posibilidad de que se trate de deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué hacen hemólisis? Por la llamada eritropoiesis ineficaz. Cuando hay deficiencia de vitamina B12, el último paso, donde el glóbulo rojo, el eritrocito inmaduro, se divide en dos, no se completa. Entonces salen grandes, enormes, pero son tan inestables que rápidamente se destruyen en la médula ósea o en sangre periférica. Y esa destrucción del glóbulo rojo inmaduro, ¿qué va a generar? Ictericia, va a generar caída de elevación de HL, caída de aptoglobina, todo el cuadro clínico de una hemólisis, pero con CUMS negativo. ¿Correcto? Entonces, tomen en cuenta que las anemias hemolíticas secundarias, la principal, son las anemias hemolíticas autoinmunes, las AJAI, particularmente los anticuerpos calientes. Pero no se olviden que hay otras patologías que también pueden inducir anemias hemolíticas. Entre ellas la deficiencia de vitamina B12, que se ve con relativa frecuencia acá en este hospital. ¿Correcto? ¿Dudas, preguntas hasta acá?